Saludos familias, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube de este podcast local 2408. Para nosotros es un placer volver a estar aquí en esta mesa de discusión, creando este podcast informativo, educativo para ustedes, la matrícula, porque sé que son muchos temas que a ustedes les encanta. Como siempre, le damos las gracias a Ángel, nuestro Media Officer, por siempre estarnos, ¿verdad?, poniéndonos al día y ayudándonos con todo este proceso, ¿verdad? Porque detrás de bambalinas es un proceso difícil, ¿verdad? De estar grabando, editando, así que siempre le damos las gracias. Y a nuestro señor presidente, el señor Luis de Jesús Matos, que nuevamente nos acompaña. Gracias, Luis, por estar. Saludos, saludos. Luis, tenemos muchos temas que la matrícula quiere escuchar. Hemos creado un listado de temas, ¿verdad? Y le hemos estado dando prioridades de cuáles eran los primeros que deberíamos informar a la matrícula. Pero hay uno que me gustaría poder hablar, es uno que nos mantiene en algunos procesos abrumados, lo que llamamos overwhelmed, ¿verdad? Por distintas situaciones. El tema de hoy es cómo debe ser el comportamiento, ¿verdad?, del empleado ante una situación con su supervisor, ¿verdad? Vamos a estar discutiendo los distintos tipos de liderazgo, los distintos tipos de jefes que existen en VA Caribbean y cuál es nuestro rol. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento donde todos estamos atravesando por problemas, ¿verdad?, personales o de nuestro trabajo y tenemos que saber cuál es nuestro rol en este trabajo, ¿verdad? Así que me gustaría por preguntarte, Luis, ¿cómo debe ser el rol de un supervisor hoy día con su empleado, ¿verdad? ¿Y cuáles son los retos que mayores en nosotros union, como union steward, estamos teniendo con estos supervisores? Sí, buenas, buenas. Otra vez, gracias por la oportunidad, Ángel y el señor Jorge Santiago. Estamos aquí pues para discutir varios roles, ¿verdad? Según la literatura, se supone que el rol del supervisor sea reclutar, ¿verdad? Buscar talento. Segundo, educar a ese empleado, ya que consigo trae unas herramientas, pues desarrollar esas herramientas que tiene ese empleado. Lo tercero sería corregir, porque parte de esa educación hay cositas, ¿verdad?, que el empleado se le olvida o por falta de práctica, pues no lo tiene claro y hay que clarificar y hay que corregir cuando las cosas se hacen mal. Y por último es que se disciplina al empleado. Y claro, hay opciones, ¿verdad?, donde hay que disciplinar, lamentablemente, es parte del proceso de crecimiento de ese empleado. Por ejemplo, aquí en VA, pues se ha dejado la práctica, que yo sé que Miss Carla Bonilla ha tratado de establecer un safety culture o una cultura de seguridad al paciente, pero aquí es más fácil, como hacen en el gobierno, cortar la cabeza del empleado, despedirlo, en vez de ver el proceso por lo cual está fallando ese empleado, para que no se vuelva a repetir. Am, Ahora mismo tenemos varios quejas, ¿verdad?, de empleados, donde ese supervisor actúa como un jefe, no como un líder. Como dice el Master Agreement, ¿verdad? En el artículo 27 habla de, ¿verdad?, de Performance Appraisal. Aquí las evaluaciones solamente se ven el empleado y es porque lo dice el Master Agreement, por el contrato, no porque sea que ese gerente o ese supervisor quiera desarrollar, ¿verdad? O enfatizar o promover o quizás introducir más tiempo para hacer crecer a ese empleado. Les resulta a ellos molestoso, les resulta muy duro o muy trabajoso, ¿verdad? Sería la palabra, para ir a ese empleado y decirle, mira, yo quiero que tú corrijas esto, no porque lo estás haciendo mal, quizás para que mejores, ¿verdad?, tu experiencia y tu performance o tu ejecutoria en el trabajo, que esa es la palabra que estaba buscando. Sin embargo, aquí, lamentablemente, la administración desde arriba, porque
son jefes, no son líderes, pues le dicen que tienen que mandarte, ¿verdad? Hacerlo, enforzarlo y tratar de obligar al empleado a tomar unas conductas y no se toman el tiempo, porque hay que tomarse el tiempo para ver crecer ese empleado y ir ajustando, ¿verdad? ¿Dónde queremos llegar con ese empleado? El artículo 27 dice que ese supervisor tiene que ser un coach, un facilitador, lo cual aquí vemos ausente en muchas ocasiones. Hay supervisores buenos, pero hay supervisores bastante malos, vagos, ¿verdad? Es la palabra que yo uso, porque no toman el tiempo para dedicarle, para ver ese empleado crecer. Así que ese es parte de los retos que estamos teniendo. De hecho, algo que a mí ¿verdad? Y aquí diste mucha información que quiero desmenuzarla. Hablamos de Master Agreement, de las funciones, pero típicamente se ha vuelto una cultura, Luis, donde muchos supervisores nos dan instrucciones y el empleado lo malinterpreta como un proceso de hostilidad o harassment. O sea, yo tengo un rol como empleado federal, yo tengo un rol en mi departamento. Por ejemplo, si yo te digo como supervisor que tienes que completar un TMS porque vas a perder tu cuenta, porque tienes que hacer un proceso como entrar tu tiempo de leave, no es responsabilidad del supervisor quizás decírtelo 4 veces, porque nosotros tenemos un rol, ¿verdad? Como empleado que tenemos que cumplir. Y en muchas ocasiones se malinterpreta ese rol del supervisor versus el del empleado, cuando también nosotros tenemos que también cumplir con nuestras responsabilidades. De hecho, comparto la parte de que hay unos supervisores que no cumplen con esas funciones, pero también tenemos que hablar de ese empleado que tampoco cumple con las funciones que le toca a la hora de, por ejemplo, someter un leave. ¿Por qué yo le tengo que recordar a un empleado que tiene que someter el leave? Esa es responsabilidad suya. Una de las cosas que más ¿verdad? No, ha pasado últimamente, y esto podríamos extendernos aquí a hablar mucho, es que muchos empleados se les olvida renovar la licencia. Eso es así, Y es muy lamentable, Luis. demasiado lamentable, ¿verdad? Es algo que es una responsabilidad de nosotros. De hecho, gracias por recordármelo, estamos tratando de desarrollar una herramienta donde la unión también sirva, ¿verdad? Para recordarle a los empleados cuándo se les expira la licencia para darle oportunidad a ellos a renovarla. Había escuchado eso, que lo habías platicado con nosotros acá en la Unión, ¿verdad? De crear un mecanismo como que brindarle unos friendly reminders a estas personas para renovación. Francamente, ¿verdad? Y empleado que nos escucha, ese es nuestro derecho y esa es nuestra responsabilidad. Y usted podrá encontrar un supervisor que en su carpeta de horario pueda que tenga las licencias, que eso lo he visto en muchos supervisores, un gesto sumamente bueno, ¿verdad? Porque hay veces que uno no está pendiente de estos aspectos, Luis. Eso es así. Pero hay otros que se van a aprovechar de esta oportunidad y 24 horas de inactividad lo convierten en un ¿qué? Despido inmediato. Y esto está pasando, Luis. Eso es así. Cuando hablamos, si el supervisor le da una instrucción a usted, legal o no, porque muchas veces desconocemos, ¿debería yo como empleado hacer también ese confirmation of meeting y enviarlo con su supervisor? Es lo más saludable. Si usted encuentra que es una orden inapropiada, que el Master Agreement habla sobre órdenes inapropiadas, usted tiene que ejecutar la orden, porque esto se rige también por las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Así en cualquier unidad de las Fuerzas Armadas, usted hace, ¿verdad? La acción que se le pide ese comandante o ese jefe, ¿verdad? En mando, y entonces después usted se queja. Así también trabaja VA. VA trabaja, te dan una orden, usted ejecuta, aunque usted sepa que es inapropiada, y entonces después venimos y nos quejamos. Eh, y es parte de lo que exige el Master Agreement. Yo leo mucho sobre los distintos tipos de liderazgo que existen. Esto va a sonar un poquito fuerte, ¿verdad? Pero quiero compartirlo. Que en muchas ocasiones usted puede contar con una educación bastante avanzada, maestría, doctorado, pero al final del día no
no significa que usted va a ser un buen líder. Correcto. Muchas de las plazas que tenemos de altos puestos dentro de esta institución son prácticamente otorgadas o regaladas como un favor y no por méritos propios, Luis. Nosotros hemos sido testigos a lo largo de los años que hemos estado viendo en la Unión que distintos tipos de liderazgo nosotros podemos encontrarnos en esta institución. Bueno, aquí hay varios tipos de liderazgo en referencia a la literatura. Está el autoritario, ¿verdad? Que es uno de los malos, ¿verdad? Pero Quiero resaltar que es un tipo de liderazgo, no lo convierte en uno malo, pero ese autoritario es un tipo ¿verdad? De estilo para la hora de liderar. y es algo que pues establece una regla rígida donde solamente se ve la visión de ese jefe y el empleado no aporta nada. Está otro malo, diríamos, ¿verdad? El laissez-faire, que es este supervisor, que te lo deja pasar todo, ¿verdad? Y no te corrige y te deja que tú te vayas por el barranco y cuando estás muerto, pues entonces ahí es que recoge el cadáver, ¿verdad? Y es así. Y está el que se supone que sea el líder, que dé ejemplo, se tire al fil contigo para que él recoja, ¿verdad? El input de los empleados y entonces así establecer un plan de trabajo con su equipo. Hablemos de eso y me quiero tirar un poquito, no de veneno, quiero tirar un poquito de sabor a esto. Referente al último tipo de liderazgo, que es el que se enrolla las mangas. ¿Qué tipo de jefe de los últimos tiempos tú has visto que de verdaderamente o con su departamento se enrolla las mangas y ayuda al personal? Fíjate, ahora mismo, como te dije, eso está escaseando aquí. Pero antes, ¿verdad? Se establecía, no había estas posiciones de cadena de mando de segundo jefe, ni tercero, como existe ahora, deputy, assistant manager. Antes solamente un manager y entonces había ocasiones que el manager, por la ausencia de personal, pues entonces se tenía que enrollar las margas y tirarse al fil y hacer el trabajo que hacían sus propios trabajadores. De hecho, Juran and Deming, que son los padres de quality, de garantía de calidad, ellos hablan muchos de la filosofía de que los subject matter experts, los expertos en el trabajo, son la gente que está en el field trabajando. Y generalmente tenemos un liderazgo ejecutivo allá arriba que no baja al field, no sabe lo que está pasando dentro de la línea de producción y hacen órdenes o hacen directivas que no van acorde con lo que está pasando en el piso. Yo vengo de un departamento, Luis, donde en los últimos años, ¿verdad? Y el que me conoce sabe de dónde vengo, incluyendo management, que sé que ve este podcast, utilizan una herramienta que a mí me suena un poquito difícil de asimilar porque es algo que nosotros tomamos todos los años, que son los cursos de ética. Correcto. Sin embargo, este departamento quiere obligar nuevamente al personal a firmar los 14 principios de ética de este hospital. Se supone que sea en parte del nuevo entrenamiento cuando tú entras a esta institución y ahí es que tú firmas ese... Pero la ética no implica tampoco tan solo o se limita al personal. La ética está de nuestro director hasta en la rama más bajita que podamos encontrar aquí. O sea, porque tiene que ser literalmente como un proceso para ver en cuál de estos fallas, para tener otra acción donde... Claro, y podemos... Y lo mismo tomamos en los cursos de privacy y podemos fallar en procesos de privacy. Nosotros tomamos un sinnúmero de TMS que son esenciales para poder mantener nuestra cuenta. Sin embargo, hay una duplicidad de información como para ver dónde tú te resbalas y yo aprovecharme de la situación. Y eso pasa en mi departamento, no es porque nadie me lo cuenta. Eso pasa del departamento donde yo estoy, que se supone que trabaja para wellness, pero trabajan overwhelmed. Y claro, eso se ve quizás por una parte de redundancia, de quality, ¿verdad? Pero no. Si vamos a ver, eso es como diría un System Redesign Engineer, pues parte del waste, porque se está duplicando una parte del trabajo.
Y como tú dices, se le exige mucho al empleado de línea que se comporte éticamente, pero tenemos muchos supervisores o líderes de servicio que no, que fallan a la ética. Y ahora que cuando dices que falla, Luis, ahora quiero preguntarte. Y quiero, antes de seguir ahí, en la ética, cuando usted tiene un problema de ética, usted tiene un comité de ética, que hasta ahora yo creo que el doctor Jesús Casal es el chairperson de ese, y usted tiene también la compliance officer, que es la licenciada Ferreira, que usted debería, ¿verdad?, referir esos issues de falta de ética a esas personas. Así que no se me ponga bravo, ¿verdad? Y haga la gestión como debe ser. Luis, ahora que estamos hablando ya en esta línea, ¿verdad? De una situación difícil, pues entonces, ¿qué debo hacer yo si estoy enfrentándome a un supervisor que no hay manera de poder tener una conversación amena? Esta supervisora que nunca ha sido supervisora, pero tiene ese ego de liderazgo forzado, hostil, arrogante. Correcto. Siento que me descargué. No Sí. estoy describiendo. Este, ¿Cuál es mi rol? Porque yo sé que nosotros también llegamos a un momento donde quiero respirar, ¿verdad? Para no ser un poco más forzado el proceso. A la hora de la verdad, hay muchos que no quieren venir aquí porque luego van a tomar una represalia en mi contra. Pero entonces tengo que yo estar viviendo este maltrato departamental, y dije no institucional, departamental, porque hay muchos líderes allá arriba que nos trata mejor que los jefes departamentales. Correcto. Y eso quiero dejarlo claro. Cuando yo me reúno con Labor, cuando yo me reúno con HR, cuando yo me he reunido con el director, me han brindado mejor customer service que jefes departamentales. Correcto. Entonces, ¿cuál es mi rol? Si tú siendo mi jefe, yo veo que ya está siendo demasiado muy hostil a la hora de comunicarnos, que de hecho nosotros hemos hablado esto con el director, que el problema no son ellos, el problema son estos jefes de servicio, no aptos para manejar estos departamentos. ¿Qué debo hacer yo cuando me encuentro con este tipo de jefe? Pues mira, primero hay que hacer, ¿verdad?, un marco histórico, estamos en un marco bastante hostil, ¿verdad?, con una administración política bastante hostil y más a la clase obrera, ¿verdad?, donde quieren eliminar hasta lo que es el servicio civil de empleados federales. Así que dentro de ese marco, mi papá siempre decía, corrige en privado y reconoce en público, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ver es que si ese supervisor usted lo ve de una manera hostil y a veces gritan, pues usted debe responder de una manera más bajita, cosa de que se vea la diferencia en el tono de voz, ¿verdad? Él está gritando y usted le dice, mira, estamos en el mismo sitio, no hay necesidad de gritar, ¿verdad? Lo segundo es, no debe ser saludable que te llamen la atención delante de otros empleados. Debe ser quizás, si lo vas a corregir, pues debes de, como supervisor, llevarlo a la oficina y hablar en privado, ¿verdad? Dónde lo quieres, ¿verdad?, regañar, porque es parte de la corrección, ¿verdad? Esos regaños tampoco pueden venir no solamente de un tono alto, gritando, sino también que debe ser algo ético, debe ser algo que sea constructivo y no debe ser algo destructivo y menos usando palabras soeces. Tanto de la parte del supervisor como la parte del empleado. Yo le digo a mis empleados, que son los que yo represento, aunque su supervisor le falte el respeto, usted mantenga la calma y sea usted el ejemplo para que ese supervisor después, ¿verdad?, siguiendo los pasos adecuados, pues usted pueda encauzar quizás una prueba que tenga usted para ser un ambiente hostil, probar un ambiente hostil, que lo está causando ese supervisor. Así que no nos podemos tratar de brincar, como digo yo, la autoridad
se requiere mucha paciencia porque no todos los días nosotros venimos con una actitud mejor, ¿verdad? Hay días que nos levantamos mal, tenemos problemas en la casa, pero estamos en un ambiente bastante hostil y deberíamos ser más inteligentes. Por ejemplo, si un supervisor le falta el respeto y le grita y está interrumpiendo el servicio porque todo el mundo está mirando cómo le llama la atención a usted, usted mantenga la calma, le puede decir baja la voz, que yo no te estoy faltando el respeto, me dijiste una palabra soez, y puede hacer varias cosas. Entre ellas hay un triangulito dentro de la computadora que se llama el Disturb Behavior. Hay un comité que evalúa esos casos y usted hace un reporte denunciando a ese supervisor la manera no ética que le llamó la atención a usted. Lo segundo que podemos hacer, si está interrumpiendo el servicio ese supervisor y tiene pacientes de testigos o compañeros, puede llamar a la policía y se hace una querella, ¿verdad? Porque está alterando la paz, ¿verdad? En un ambiente federal. Así que es un delito. Y lo tercero, haga un report of contact y un confirmation meeting inmediatamente y se lo envía al supervisor y al, ¿verdad? Al que está por encima de ese supervisor. Y si quiere, me copia a mí como presidente de la Unión para estar al tanto de lo que pasó. Así que hay varias cositas que podemos hacer para detener esa parte, ¿verdad?, de hostilidad dentro de los supervisores. De hecho, añado esa misma línea, Luis. Es bien importante y nosotros a veces lo enviamos de vuelta atrás porque bypassean un proceso que es a beneficio del empleado. Si usted cuenta, yo sé que en muchas ocasiones el empleado viene exacerbado acá y nosotros le preguntamos, pero llenaste el contact report, hiciste el disruptive behavior. Eh, no, no he hecho nada de eso. Pero eso son herramientas necesarias. Ya una vez usted tenga esas herramientas necesarias, venga acá, porque para nosotros vamos a tener ya un preámbulo de lo sucedido ese día. Con una información fresca al momento, usted va a copiar todo lo que está pasando. No se le van a olvidar esos detalles. Eh, y luego nosotros hacemos el proceso, ya sea de grievance o ya sea de cease and desist, porque es un proceso que nos ayuda a facilitar, ¿verdad? El tener una respuesta correcta y sensata, ¿verdad? De eso. Si a raíz de esto sucede un fact-finding, una investigación, ¿verdad? Que es lo que le llamamos un AIB o un proceso de grievance, de eso nos encargamos nosotros, la unión. Y quiero recalcar, ¿verdad? Uno de las destrezas que debe tener un supervisor es ser empático con los empleados. Aquí yo tuve recientemente una empleada, que la empleada tuvo una convulsión, se cayó al piso, se dio en la cabeza, estuvo inconsciente casi 4 minutos y el supervisor ni le hizo los papeles para OCHA para que tuviera, ¿verdad?, un tratamiento y le pagaran esas horas o ese tiempo que estuvo en el hospital. No lo hizo. Tampoco hizo un report of contact. Y tampoco, ¿verdad?, estuvo para darle, ¿verdad?, que tuviera una atención médica prontamente desempleada. Y más de eso, la quería disciplinar porque estaba faltando por hacerse unos estudios, ¿verdad? La quería disciplinar y no le proveyó por lo menos un FENLA que la puede cubrir por tener ausencia, ya que ese tramo en la cabeza le ocasionó un tratamiento que desarrolló a raíz de esa caída. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Hay supervisores buenísimos, pero hay supervisores que no son empáticos, son jefes, no son líderes. Y lamentablemente pasa esto. No somos empáticos con el empleado. Yo he tenido, ¿verdad?, experiencias pasadas como supervisor. Un empleado que no faltaba, de momento empieza a faltar, pues, oye, tú te tienes que preguntar, ¿qué pasa? Wake up alert. Ujú. Una alerta de qué está pasando con ese empleado. Y si nos pusiéramos a hablar detalladamente de cuántos casos nosotros recibimos que nos parecen injustos, podríamos amanecernos aquí porque hemos tenido ese que ha hablado, empleados que estuvieron en un proceso de cateterismo con problemas del corazón, problemas de salud mental y aún así lo disciplinaron por no tener el balance
pero tampoco lo orientaron referente a un FEMLA. O sea, Luis, hay supervisores, como dices, y hay supervisores. Y los buenos están escaseando. Y si habláramos de nursing, podríamos contar con nuestra mano y nos sobran dedos. Yo creo que un factor importante que tú mencionaste ahora mismo es bien importante. Está escaseando los supervisores porque también volvemos a lo mismo. El marco histórico es que hay mucha hostilidad, ¿verdad?, de la administración actual y lamentablemente la gente que sabía, que tenía experiencia, que tenía mucho conocimiento, se retiraron. Y entonces esos conocimientos no pasaron a los demás supervisores. Y ese es el problema que estamos teniendo. Cultura, ¿verdad? Esa cultura que en muchas ocasiones nos hace daño y que también nosotros como empleados tenemos la potestad de también cambiar esa cultura. Luis, es uno de los temas que más a mí ¿verdad? Me gusta poder platicar. eh, Orientamos al empleado en muchos de los aspectos. Cuando un empleado viene con una acción disciplinaria también en su contra o si es a favor, nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es el advice que nosotros le damos y también oye, está fallando aquí, deberías mejorar esta parte. Pues nosotros no defendemos un empleado problemático. Nosotros estamos aquí para defender el derecho laboral que todos merecemos. Así que nuevamente, Luis, te doy las gracias por estarnos orientando. Van a venir muchos temas importantes. Tenemos una cita por ahí que estamos tratando de concretar, que va a ser de mucho beneficio para ustedes la matrícula, que vamos a estar brindándoles. Así que nuevamente le doy las gracias por estarnos sintonizando a través de nuestro canal de YouTube y le enviamos un saludito a Management que sé que nos está mirando. Así que se me cuidan, hasta la próxima. Bye. Bye.